Hay una explosión de interés por lo sobrenatural. La nueva era, el espiritismo, el ocultismo, el satanismo, la brujería, asuntos sobrenaturales. Por ejemplo, si vas a una librería importante, encontrarás más de 200 títulos sobre esos temas, y algunos están entre los más vendidos. No hace mucho la cadena de televisión NBC, en los Estados Unidos, emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. La pregunta es, ¿qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? En un momento más abordaré este importantísimo tema. Los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana. Los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno, o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. La pregunta es, ¿cómo saber la verdad acerca de la muerte? Déjame contarte una historia. El obispo Pike se encontraba muy atribulado después de que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. Y 2 semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8:19 minutos exactamente al momento del suicidio. Y el obispo Pike llegó a la conclusión de que tal vez su hijo intentaba contactarse con él. Así que buscó un medio, un espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo. Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Supuestamente le dijo, la vida es maravillosa aquí. ¿Qué me puede decir de Jesús?, le preguntó el padre. Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas, no es un ser divino, sino humano. ¿Sabe que desde ese momento el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos? Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso, no había nada que le impidiera creer esas cosas y esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y del oído. Qué triste, amigo y amiga, que el obispo Pike ignorara las palabras del profeta Isaías inspiradas por Dios, que dice en Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho de la vida. Es deprimente e inoportuno. Apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano, la muerte es un huésped que nadie invita y nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el hombre cuando muere? Y yo quisiera afirmarte, de acuerdo a la palabra de Dios, que no va a ninguna parte. Bueno, te preguntarás, ¿no es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino? ¿O si regresaremos alguna vez? Cuando Henry Beecher estaba muriendo, dijo, ahora viene el misterio. Y cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó, adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé. Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida.
Es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento. La incertidumbre acerca de lo que hay más allá. Eso es lo que realmente lleva a la gente a tener ese gran interrogante y buscar una respuesta en diferentes lugares. En el epitafio de una tumba en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, se lee lo siguiente, que en inglés rima perfectamente y que al traducir al español pierde un poco de fuerza. Dice: detente, amigo, que pasando vas lo que tú eres ahora. Yo fui una vez, y donde estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme, porque conmigo irás. Bueno, después de leer esta inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón y añadió estas líneas: de seguirte a ti, no estaré convencido, hasta saber a dónde tú te has ido. ¿Sabes? Es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final o se trata de una pausa entre dos eternidades? La gran pregunta es, ¿dónde están nuestros amados que murieron? Hace unos cuantos siglos, Job se preguntó lo mismo que se preguntan todas las personas en algún momento de sus vidas. Job 14:14 nos dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esa la pregunta más importante acerca de la muerte? Recurramos a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinde la respuesta segura. ¿Sabes, amigo o amiga? La enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada misteriosa, confusa o contradictoria. Tiene respuestas razonables y satisfactorias. Y lo mejor de todo, está llena de promesas reconfortantes. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 26, versículo 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Es en ese momento o es más adelante? ¿Qué sucede cuando un hombre muere? Uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto a la muerte se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 12 y describe lo que sucede al hombre cuando muere. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, una persona muere, su cuerpo, hecho de los elementos de la tierra, regresa al polvo y su espíritu regresa a Dios. Por supuesto que para entender plenamente qué es el espíritu, necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el principio. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y allí tenemos el origen, el libro de los comienzos. Aquí está. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios tomó los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás, y formó un cuerpo. Y aquí hay una idea popular a corregir. Dios no creó un muñeco de barro o arcilla, sino un cuerpo perfecto de carne y hueso, creado a su imagen, tomando los elementos del polvo. Adán tenía un cerebro, pero aún no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaba circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces el autor de la vida, el único que puede dar vida, Dios, sopló en sus fosas nasales el aliento de vida o la chispa de la vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente o persona viviente, o como lo dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, podríamos ilustrarlo de esta manera.
polvo más espíritu igual a alma viviente. O hecho más simple, los elementos de la tierra más aliento igual a ser viviente. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en la muerte? Justo a la inversa. Polvo menos espíritu es igual a un cuerpo muerto. O dicho de una manera más simple, elementos de la tierra menos el aliento igual a un cuerpo muerto. Podemos entender mejor esta verdad con la siguiente ilustración. Conecta, por ejemplo, una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede? Tenemos luz. Nadie pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes, lámpara más electricidad. Y cuando la desconectas de la electricidad, la luz se va. Y así es la muerte, amigo y amiga. Cuando el aliento o chispa de vida regresa al Creador, el hombre muere. Y todo lo que queda es el cuerpo compuesto por los elementos de la tierra que regresa al polvo. El alma viviente, o ser viviente, o persona viviente simplemente deja de existir. Al morir, abandona su conciencia. La Biblia declara en Salmo 146, 3 y 4: No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero, ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y la resurrección? Bueno, Job nos dice: si yo espero, el Seol es mi casa. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, amigo y amiga, cuando un hombre muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, o sea, no vive en ninguna parte. La muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y eso puede hacerlo solamente Dios. Y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Sabes que no importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información que se les da en las sesiones? Dios dice, los muertos nada saben. Nada. ¿Y cuánto es nada, amigo y amiga? Es totalmente nada. Evidentemente, los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos, pues la Biblia dice que el hombre que ha muerto, así lo registran en Job capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es esa la mejor forma después de todo? Piénsalo un momento. Supongamos que una joven madre muere y va al cielo, dejando a su esposo con varios niños pequeños y que ella puede ver lo que le está sucediendo a él en la tierra. ¿Cómo se sentirá cuando su esposo vuelva a casarse y una madrastra entre en su hogar y maltrata a sus hijos? Imagínate, viendo día tras día lo que sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre, ¿eso sería el cielo o el infierno? Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando un hombre muere, una persona muere, descansa tranquilamente, ajeno o ajena a los problemas de la vida o a las preocupaciones por sus amados, hasta que sea llamado por el dador de la vida. ¿Ahora te sorprende que la Biblia compara la muerte con un sueño? El profeta Natán le dijo al rey David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Así lo expresó. De hecho, Jesús mismo llamó la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Sabes que esta afirmación confundió a los discípulos? Sabía que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo. Por eso le respondieron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, Marta, la hermana de Lázaro,
corrió al encuentro de Jesús y se lamentó: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sin duda tenía razón. Y Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad. Dice: «Tu hermano resucitará». Ahora, nota la respuesta de Marta en San Juan capítulo 11, 24. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Y amigo y amiga, Marta era una amiga cercana y seguidora de Jesús. Y su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Había escuchado a Jesús cuando enseñaba. De hecho, puede haber estado entre la multitud cuando Jesús dijo lo que aparece en San Juan capítulo 5, versículo 28-29. «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida». Jesús había hablado acerca de su segunda venida, y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro en la resurrección al final del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitaran la piedra que sellaba la entrada. Y preocupada por ese pedido, Marta objetó: «Señor, hiede ya, porque hace 4 días». Pero la piedra fue quitada, y Jesús llamó en alta voz: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo le estaba hablando a Lázaro, de lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubiesen abierto. Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con los lienzos mortuorios, tal como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía 4 días que había muerto, no hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida mismo. Ese llamado que anticipó Job: «Entonces llamarás y yo responderé». Martín Lutero dijo lo mismo en el siglo XVI. «Dormiremos hasta que Él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga: Doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con Él para siempre». Qué maravillosa esperanza, amigo y amiga, tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. Si has visitado las catacumbas de Roma, verás que hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Esas palabras están escritas una y otra vez, palabras de tristeza, palabras irreversibles que dicen adiós por toda la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo. Adiós, hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches, hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que en nuestros adioses no son finales? ¿Saber que se acerca una gran mañana de resurrección después de una oscura noche de la muerte? ¿Saber que Cristo llamará a nuestros amados que murieron y que le responderán? El cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza de reunirse con sus seres amados. Este es el mensaje de consuelo que el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos y está en el libro 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos, no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo que impactó al imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión y la muerte les parecía un abismo oscuro del que no hay escape posible. Pablo
Y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la esperanza divina al problema de la muerte y el nefasto enemigo de toda la humanidad. Por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó triunfante lo que aparece en San Juan, capítulo 11, versículo 25, y dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, amigo y amiga, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. Y la pregunta es, ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán los hijos de Dios que duermen, volverán a vivir? El apóstol Pablo nos da la respuesta y de paso, ¿tienes grandes preguntas en tu vida? Este es el libro de las grandes respuestas. Aquí está, 1 Corintios 15, 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y más adelante en el mismo pasaje Pablo declara, el versículo 51 y 52, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice, ¿cómo serán transformados? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Dijo el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Leamos Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, ¿qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? El apóstol Pablo lo describe de una manera hermosa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Él dice así: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, ¿podría haber palabras más alentadoras? ¡Qué esperanza gloriosa! Cuando Jesús emerja entre los cielos y contemple las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera en la que llamó a Lázaro: «Sal fuera». Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse y separarse nunca más. ¡Oh, qué día será! Ninguna pluma puede describirlo. Ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible, amigo y amiga. Ver a nuestro Señor cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¡Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano! Pero la pregunta más importante de todas que debe ser respondida es: ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina de vida eterna es clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pregunto, ¿deseas aceptar a Jesús
como tu Salvador? Acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos una esperanza segura más allá de la tumba. Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos. Anhelamos el día glorioso del reencuentro cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre. Hoy creemos y aceptamos a aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, amigo y amiga, llegó el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios y a sintonizar otro programa más de la serie Palabras de Vida. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios desea que seas feliz, y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.